You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. Y bien, hoy decidimos compartir el trabajo que durante el año 2017 hicimos junto a Samuel, Macarena y Julio Cano, que es nuestro editor, tres brillantes profesionales de Canal 10, que en realidad nos acompañaron con una gestión siempre impecable. La síntesis que les presentamos incluye la visita del embajador de Estados Unidos, que fue a principio de año, y que en realidad mostró un cambio de la política en relación al mundo, porque al asumir Donald Trump también se abrieron algunas puertas, como el acceso a la visa vía Internet. Después tuvimos la visita del embajador de la India, que abrió una puerta al comercio y al intercambio con nuestra Salta y la República Argentina. Ingresamos por otro tema posteriormente, que es el rumbo del delito con distintas facetas, el rumbo del delito que fue abordado por autoridades de la Universidad Católica de Salta, pero que también tuvo el testimonio de algunos chicos, estudiantes de la universidad, muy interesante, puestos en términos de qué pasa con el periodismo en la actualidad, el rumbo de delito en el tema agua, con una extranjerización del uso de las aguas y una documentación de toda la República Argentina. Insistimos mucho con la crisis de Venezuela y la posibilidad de una intervención internacional, lo que fue abordado por un especialista en derechos humanos. Luego nos visitó Sonia Escudero, que estuvo presente en el Senado con la ley de muerte digna, haciendo una puntuación sobre cuáles fueron los avances, especialmente en el año 2012, que es donde se modifica esta ley y pasa a llamarse muerte digna. Ingresamos luego a otra temática, que es la de los malos y buenos usos de Internet y cuáles son los efectos que produce no solamente en la constitución de sujetos, sino en la relación que tienen los seres humanos y cómo también eso impacta en el cambio que hay en los delitos de la actualidad. Y para esta parte de la síntesis, una puntuación sobre deportes y un panorama general sobre el narcotráfico en Argentina con una fuente de información que es la del INDEC. Esta fue una etapa de mucho trabajo que quiero que la retomemos en esta oportunidad, así que vamos con un pequeño corte con nuestros auspiciantes y ofrecemos lo que les acabo de prometer. Pero hablando del mundo, y le pediría acá al señor director que ponga las imágenes, tenía muchas ganas de compartir con ustedes, porque ambos han tenido la experiencia de la visita del embajador de transición, que es en este momento Tom Cooney, en la Argentina. Y yo, en esta conversación que tuvimos y pudimos asistir en la Universidad Católica, en realidad presentí que lo que había que hacer en Sudamérica, desde la propuesta de Donald Trump, que de alguna manera primero fue difamado mundialmente por su campaña un poco sobreactuada, lo que había que hacer es combatir el narcotráfico, la trata de personas, aumentar el intercambio precisamente con Buenos Aires, Argentina. No me sentí excluida de la propuesta en ningún momento, ni perseguida por Donald Trump y cómo se fue, digamos, moderando su mensaje a medida que se fue acomodando en Estados Unidos, y especialmente
lo que también me pareció muy importante es quién lo representa en la Argentina. Un embajador moderado, muy abierto en la comunicación, accesible para los estudiantes que estaban en ese momento asistiendo a la conferencia. La política turística y la política de ingreso a Estados Unidos ha cambiado 100%. La visa se va a renovar después que uno la adquiere a través de una entrevista, que me parece correcta, vía internet. La cantidad de argentinos que viajaron en los últimos años, cómo se mueve el consulado de Estados Unidos en Buenos Aires. Hubo una intervención también del cónsul de Estados Unidos que vino acompañando una comitiva grande que no se había visto anteriormente. Con los empresarios de Salta, que incluyan mucho del sector agricultura, era para ese objetivo. Para gobiernos, como el gobierno de la India, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional también, nosotros estamos intentando poner más vínculos en el sector económico y comercio. Y no solamente es una cosa de exportación e importación, también queremos tener o ver si es posible hacer joint ventures, se invierten acá para que lo cosechan las cosas que necesitan en la India o pues, para exportar en cualquier otra parte del mundo. Entonces las posibilidades son inmensas, tenemos que acercar más y más. Y ahora estamos en una etapa muy buena donde hay un mercado que está creciendo, está pronosticado de crecer, entonces aprovechamos de esta etapa. Y también, no sé si es de Salta, pero se están exportando garbanzo. Nosotros estamos comprando $2 billones de aceite de soja y es más de 50% de la producción de Argentina. Y las necesidades son grandes en la India por la población que tenemos. Y esas necesidades van a crecer, porque lo que pasa es que cuando el ingreso se aumentan, la gente quiere consumir mejores cosas. Entonces hay oportunidad en el sector alimenticio que uno se puede tener éxito, los productores de aquí pueden tener éxito. No tengo elementos de juicio para decir que la juventud está perdida, ninguno tengo. Sí que puede estar desorientada, sí que no tiene valores de referencia, sí que no tiene conductas ejemplares. Esto me parece que desorienta. No hay conductas ejemplares, no hay conductas de decir, yo quisiera ser como es fulano de tal, como es tal otro, como es tal otro. No tienen ese referente. Entonces me parece que aquí, el no tener una medida, una relación de medida con algo a lo cual yo aspiraría a ser, me parece que me pone en una encrucijada de no saber qué camino tomar. Entonces después, porque tenemos una sociedad tan enferma que, por ejemplo, pide a rajatabla que se cumpla la ley y nadie la cumple. Esto es una contradicción enorme, peligrosísima, y que con decir quiero que se cumpla la ley y no la cumplo, estoy en una especie de callejón sin salida. Entonces esto lo ven los jóvenes, que los que estamos arriba decimos hay que cumplir la ley, hay que observar esto, hay que respetar la Constitución, que tienen que funcionar las instituciones. Y el joven mira, observa, él emite juicios sobre eso que estamos haciendo y advierte que no es lo que estamos diciendo. Estamos faltando a la verdad. Hay una nota, doctor. Señor director, ¿por qué no nos pone una entrevista precisamente a un alumno de la universidad y muy apropiada para lo que usted acaba de poner sobre la mesa? Adelante con la nota. Los noticieros muestran hechos que suceden dentro de la sociedad y que su veracidad depende del punto de vista con el que se lo encarguen. De allí la importancia ético-moral que se tenga para ello, sobre todo el profesionalismo, obviamente, o sea, con el que se maneja la información. Obviamente también hay intereses de por medio y que influyen también en eso. Es tener un espíritu crítico, sobre todo porque el problema que tienen las noticias falsas es que son bastante rentables y sobre todo se dan mucho en las redes sociales, por eso yo creo que uno debe acceder sobre todo a fuentes que tengan un cierto prestigio o medios oficiales tales como el INDEC u otros organismos ya sean nacionales o internacionales, ya que de por sí la mentira tiene patas cortas
y por un medio que mienta van a haber otros más que lo van a desmentir. En democracia existe la libre expresión y por lo tanto hay una pluralidad de pensamientos, y el problema que yo pienso que hay con los medios argentinos más que nada es que hay un exceso de opinólogos. Influyen en los jóvenes en ciertas formas, pero pienso que en realidad la responsabilidad se encuentra sobre todo en los padres, o sea, de controlar qué es la información que están adquiriendo y cuál no, o sea, de controlar lo que están viendo. Las aguas argentinas no se agotan sencillamente porque tenemos lagos, cataratas, esteros como los de Liberá, y vean lo que sucede en la República Argentina. Yo voy a puntuar solamente algunos que son tal vez los dueños, en donde ya excede la medida de lo esperable: Río Negro, el río Traful, Lago Escondido, en manos de Ted Turner de Estados Unidos y Joseph Lewis, Reino Unido. En Chubut tenemos el río Corcovado, el río Chubut, en manos de Luciano Benetton de Italia. En Santa Cruz, el lago Strobel, el río Barrancoso, río Gallego, río Penitentes, Laguna Larga, Laguna Chica, Laguna Cóndor, en manos de Luciano Benetton, nuevamente de Italia. Si nos vamos a Corrientes, llegamos al río Paraná, arroyo Ayuí, esteros del Batel, en manos de Douglas Tompkins, Estados Unidos, George Soros, Hungría, y Madame Beau de Francia. Pero lo que más nos sorprende es que hay un artículo, el 2340 del Código Civil, que incluye a los recursos hídricos como bienes públicos, es decir, que no está permitido que sean comprados, vendidos ni transferidos. Sin embargo, uno investiga, y ya desde hace varios años, esto fue documentado por el programa Nuevas Miradas ya en el año 2010, por qué Maquena exporta el agua dulce del río Paraná al Caribe y al Oriente Medio. Esta empresa fue una de las primeras en la venta de agua a granel. También la provincia de Córdoba vende en la actualidad a $17 la botella a Arabia Saudita. Otra documentación que nos parece interesante destacar es que provincias como Río Negro evalúan iniciar el uso comercial de buena parte de los caudales que hoy terminan en el mar. Los representantes del gobierno chileno en el 2010 hicieron llegar a funcionarios nacionales un pedido para que Argentina comience a suministrar agua a través de la cordillera de los Andes a distintos emprendimientos mineros que funcionan en suelos trasandinos. La minera Billington elaboró un anteproyecto para construir un acueducto desde Salta y abastecer la mina Escondida. La empresa japonesa Lumina Coop preparó una iniciativa para llevar agua desde el río Salado en La Rioja hasta una mina de cobre que está en la región de Chile. En San Juan, distintos privados elevaron una propuesta para hacer un acueducto desde la zona de Agua Negra y proveer a las mineras de la región de Coquimbo. Para que esto funcione, para que la praxis se convierta en lo que precisamente significa praxis, ¿cómo podría iniciarse? Porque esto va a Venezuela, este programa va para ellos. ¿Qué es lo que tendría que hacer un ciudadano venezolano? Bueno, quizá un ciudadano venezolano esté más lejos de la... ¿Qué haría un argentino que quiere ayudar? Yo creo que, como sucede en muchos ámbitos de derechos humanos, los estados son los estados y son los primeros infractores de derechos humanos. Son los que firman los compromisos, pero son los que luego lesionan los derechos humanos y los derechos fundamentales. Ahora, las demandas ante los organismos internacionales suelen tener carácter individual o grupal de ONG. En este caso, yo creo, como ha pasado en muchas campañas que vos seguramente conocés para evitar pena de muerte en algunos países del mundo, enviar mails, enviar cartas, procurar conseguir la dirección del correo electrónico de la fiscal y empezar a, desde todo el mundo, presionar a la Fiscalía de la Corte Penal a decir, bueno, interesate en este tema, mira lo que está pasando. Es posible que se radicalice el fenómeno político en Venezuela y tengamos que lamentar mayores dramas de los que hoy ya existen, ¿no? Así que yo no sé si, no quiero ser inmodesto, pero habría que empezar una campaña para llamar la atención de la Fiscalía de la Corte, ¿no? Es la única forma en la que
esta fiscalía intervendría. No hay, Así digamos... es. Bueno, no, hay otra forma que es el Consejo de Seguridad. Algunos de los países miembros del Consejo de Seguridad, lo cual lo veo mucho más lejano, porque muchos miembros del Consejo, algunos miembros no han ratificado el Estatuto de la Corte. Estados Unidos, que no lo ratificó, pero que Clinton se adhirió al principio, normalmente tienen como parámetro el que ningún americano sea juzgado por un juez que no sea americano. A partir de la Ley de Derechos del Paciente, se toma al paciente como el centro, ¿no? Lo más importante es el paciente y es el respeto de la autonomía de su voluntad. Es decir, el derecho que tiene el paciente de saber cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico de la enfermedad, cuáles son los tratamientos posibles, cuáles son los efectos secundarios de esos tratamientos, y en base a toda esa información tiene el derecho de tomar la decisión acerca de a qué tratamiento se va a someter. Eso es la importancia de la autonomía de la voluntad. O sea, no somos un objeto cuando llegamos al hospital que va a estar a disposición de lo que decidan los médicos. No, somos el sujeto de derechos que tiene derecho a prestar lo que decimos su consentimiento informado. ¿Qué Sí, significa porque, eso? El consentimiento del paciente tiene que ser informado, tiene que tener toda la información a disposición sobre su estado de enfermedad, sobre los tratamientos posibles, sobre los efectos secundarios de los tratamientos y tomar su decisión. Entonces, consentimiento informado, autonomía de la voluntad. La persona es el sujeto de derecho, es el ser más importante y no queda a criterio de los médicos hacer o deshacer, salvo en cuestiones de urgencia, cuando el paciente no está en condiciones de tomar una decisión. La ley establece que sean los parientes, en el grado en que establece el Código a la sucesión, ¿no es cierto? Está el cónyuge, están los hijos, están los padres, están los hermanos, como para tomar las decisiones en nombre del paciente. La ley del 2012, ¿qué le agrega? La ley del 2012... Perdón, antes de que nos vamos Sí. al 2012, a mí me impresionó al principio de la ley, que vos debés estar al tanto en esta de los derechos del paciente, que hace especial hincapié en los jóvenes. ¿Qué pasaba con los jóvenes? Porque ahí enfatiza mucho la ley de derechos del paciente, que los jóvenes tienen todo el derecho a que se los atienda más allá de su ideología, más allá de sus criterios. Yo estimo que indudablemente deben haber ocurrido cosas muy graves para que se enfatice cuando se habla de los derechos del paciente y que se ponga al adolescente como sujeto de derecho, claro, como si en algún momento hubiera habido un ensañamiento en relación a ellos. No, y también, digamos, que no son solo los padres los que toman una decisión cuando estamos frente a un adolescente. O sea, el adolescente tiene el derecho como persona a tomar su decisión también y a ser escuchado. Entonces, esta visión de que no es por debajo de los 18 años no hay derecho a nada, no es así. O sea, hay ya criterios de acuerdo con la maduración donde el niño, niña o adolescente tiene derecho a ser informado. Y tiene derecho también a que su opinión sea tomada en cuenta en la decisión final del tratamiento al que se lo va a someter. Con relación a la ley esta de muerte digna, se tuvo en cuenta justamente la dignidad de la persona, que el momento de la muerte sea también un momento de dignidad, que yo pueda como persona elegir de qué forma quiero terminar mis últimos días. La vida real está siendo sustituida por la vida virtual y forma parte del mundo en el que habitamos. ¿Cuáles son los efectos que va a producir esto? Penalmente sabemos, o sea, siempre existe el delito, existe el avance de la educación, pero también existe un residual que se aloja en la subjetividad y que aparece como una falta de tolerancia a los límites, por ejemplo, una pérdida absoluta de la autoridad. El padre no es un referente porque el chico se conecta directamente a Google y le pregunta lo que antes un niño a lo mejor le preguntaba a su papá. No, ahora se conecta con Google y averigua, habla en varios idiomas, etc. Entonces el padre también ha dejado de perder esa autoridad, dejó de ser el que sabe, padre y madre. Ahora es Google el que sabe. Sí, es perfecto, está bien, pero Google tiene de todo. Inclusive tiene algo que a mí sí me preocupa,
tiene la información privada de la vida de los niños. Y ahí es a donde, de los niños, de los grandes, de los adultos, ¿cómo se regula esto? O sea, es el capital el que regula, es el que más puede, pero manejan una información de la vida privada y de la vida pública, y es lo que habría que también calcular en un mundo como el nuestro, ¿sí? En realidad, lo que sucede es que yo creo que las normas y las reglas aparecen a partir de los hechos. Es un poco difícil. Sí. Estamos reaccionando. Sí, pero en todo, ¿no? Sí, creo sí. que en todo siempre fue históricamente, por ahí uno puede pensar o prever alguna cuestión, pero no todo, sino que a partir del hecho, del delito, de la necesidad, va apareciendo la regulación. Lo que comentabas hace un rato, comentaba Sergio de Cuba, me hizo acordar hace unos años cuando mis chicos eran más chicos, me mudo de casa y estuvimos creo que una semana, 10 días sin internet. Y me acuerdo que mi hijo, que era preadolescente, me dice, hay vida más allá de internet. Y él lo descubrió en ese momento, que pudo hacer otras cosas. Esta hiperconectividad permanente se da en los chicos y se da en los adultos, porque nosotros que hemos accedido posteriormente a esta realidad, a estas redes, a los dispositivos, también nos volvemos adictos a la tecnología. Es así, esta necesidad de estar permanentemente conectados, y si no estamos conectados, esa sensación de ¿qué me estoy perdiendo? Es como una sensación que tenemos íntima, profunda, me estoy perdiendo algo si no estoy viendo los mensajes que me están llegando por WhatsApp, si no estoy accediendo a las redes sociales, si no puedo controlar mi correo electrónico. Es toda una serie de distintos aristas, digamos, que tienen las nuevas tecnologías. Muchas veces en esta situación que estás comentando, Constanza, la mayoría cree todo lo que ve. Entonces, como decías, hay un dicho, ask Google, como diciendo, pregúntale a Google lo que quiera, y uno ve las redes sociales como Facebook, como inclusive LinkedIn o WhatsApp o todo lo que le viene, y tiene que tener una actitud muy crítica con lo que llega de información, porque no todo es real. Yo daba la semana pasada que hicimos una conferencia en la Cámara de Diputados una cifra que aproximadamente el 50% de los usuarios no son reales, son usuarios ficticios. ¿Por qué? Primero porque las personas creen que las redes sociales, al ser gratuitas, son, digamos, de uso ilimitado. Nada es gratuito en este mundo. Nada. A mí mis padres me enseñaron que todo me costaba. Entonces, esa actitud crítica de decir, si algo es gratuito, hay que tener cuidado con lo que circula por esa situación gratuita. O yo estaré entregando mis datos, o alguien estará brindando información que no me sirve a mí, o que quiere que yo tenga alguna tendencia. Entonces siempre hay que tener una actitud crítica. Yo no digo que todo sea falso, pero sí hay que tener una actitud crítica para leer lo que se está leyendo. Ley 8010, recientemente sancionada, de tener 2 semanas, viene a modificar la ley 7730, que es la ley de normas de control para el voto electrónico, que establece todos los mecanismos de auditorías y de controles que tiene que tener este sistema. Y es más, esta ley 8010 le aumenta a los controles que ya tenía la apertura total de las urnas al momento de hacer el escrutinio definitivo. Es decir, agrega también, el presidente Mesa, antes de que el elector ponga su boleta dentro de la urna, estamos hablando de la boleta del voto electrónico, le tiene que decir, señor, ¿usted leyó lo que dice? Lea lo que dice y recién ponga. Y asegúrese de que esa es su selección, más allá de que le dice también, acerque el chip a la máquina y corrobore que lo que está grabado en la máquina es lo que usted quiere votar. De esta manera, más allá de todos los controles y auditorías que están establecidos en la ley, el elector es el propio auditor de su voto, porque él mismo lee lo que está escrito y eso que está escrito lo pone dentro de la urna. Finalizada la elección, después de las 6 de la tarde, se hace el recuento del escrutinio provisorio, que se hace leyendo el chip de la boleta como leemos los productos del supermercado. Es una cosa muy similar, y así como le entrega el ticket del supermercado, acá entrega un acta de escrutinio. Pero después, el martes a las 6 de la tarde, cuando se inicie el escrutinio definitivo, de acuerdo a lo establecido por esta ley, a lo reformado por esta ley 8010, nosotros ya en el Tribunal Electoral
Vamos a abrir una por una las urnas. Antes la ley decía que se abría solo un 5% por sorteo de esas urnas, ahora vamos a abrir el 100% y vamos a leer como se leen las boletas de papel, como si fuera una elección con boleta de papel, qué es lo que dice cada una de ellas y vamos a hacer el escrutinio definitivo. Esto tiene ya un antecedente porque en el año 2015 y en virtud de presentaciones que hubieron y de reclamos sobre la transparencia del sistema, ya se hizo esto. El Tribunal Electoral ya tomó la determinación en ese momento, ahora es un mandato legal, de abrir ese 100% de las urnas y de verificar su contenido. Y creo que ha sido en ese sentido muy positivo porque lo que se ha comprobado es que no hubo ni siquiera un voto de diferencia entre lo que fue el recuento electrónico y lo que fue el recuento manual. O sea, una coincidencia absoluta de esos resultados. Así que ahora lo vamos a hacer. Pero más allá de eso, esto sería ya en el proceso final. Hay muchas auditorías previas. Y ahí es donde interviene la Universidad Nacional de Salta con todo un equipo técnico que más allá que corrobora el hardware, el software, claro. y la auditoría del software además se hace con la universidad, pero además también con presencia de los partidos políticos. Eso sería interesante aclararlo porque hay mucha información cruzada y malos entendidos. Hay mala información, sí. Yo creo que hay mucha mala información sí. en este sentido. Porque todas las auditorías que se han hecho, todas han dado muy bien, el sistema realmente funciona, es confiable. Esto que decíamos, el auditor del voto es el propio elector que verifica qué es lo que dice la boleta, pero además los fiscales informáticos, los partidos políticos participan de todo el proceso de auditoría del sistema. ¿Cómo están? Nuevamente desde Canal 10 y en esta oportunidad para ustedes, chicos, un programa al que titulamos Narcotráfico y Consumo. Es un programa lindo, grande, porque tiene de todo un poco. En realidad sabemos que las elecciones son próximamente, las PASO, en el mes de agosto. También hemos considerado en este espacio que hay una gran mayoría de habitantes cuya edad es precisamente de 16 a 19 años. Y la otra que es la de sus padres, 40 años. En realidad, la idea en esta oportunidad es que ustedes tengan la mayor cantidad de información para que también puedan ir a las urnas con un plan de ciudadano en donde se exige una estrategia de abordaje para ciertos flagelos que hoy no solamente afectan a la República Argentina. Sabemos que el mundo ha consumido drogas y en la historia de la humanidad eso es absolutamente evidente, pero así como el sufrimiento y las historias fueron cambiando, también el consumo ha ido cambiando, con lo cual hoy por hoy existe no solamente el tráfico de drogas, sino que esto incluye el tráfico de personas y el tipo de drogas no son las mismas que existían en la antigua Grecia, el consumo tampoco es un consumo medido, ni solamente medicinal, como uno esperaría. Y bien, sobre esto y otros temas ha aportado la producción con Mariana Guayar y con Fernando Omar Villalba, que colaboran en este programa, algunas cuestiones que me parecen interesantes. ¿Por qué me parecen interesantes? Porque hoy uno va a una fiesta, por ejemplo, podemos ir a compartir un recital de rock y nos promueven como algo interesante, probar una pastilla nueva, un trago nuevo, y uno en este estado de euforia o de felicidad cree que con esto no va a pasar nada, y bueno, yo les cuento que de alguna manera esta felicidad que a veces aparece en algunos encuentros que son frecuentes, tiene también su precio. Le pediría al señor director si puede poner en pantalla los síntomas que produce la abstinencia de alguna de estas drogas, sustancias que consumimos frecuentemente. Por ejemplo, el alcohol, cuando se deja de consumir el alcohol, aparece la ansiedad, nerviosismo, depresión, hay una alteración del pensamiento, fatiga, irritabilidad, temblores, sobresaltos, altibajos en el estado de ánimo, pesadillas,
se detecta por las pupilas agrandadas, como en muchas drogas, dolor de cabeza, insomnio, inapetencia, náuseas, vómitos, taquicardia, sudoración, temblor en las manos y en los extremos alucinaciones, hay un delirio alcohólico, por supuesto, convulsiones. Vamos al otro power, donde tenemos la cocaína, que también presenta, cuando se deja de consumir la cocaína, alucinaciones, ansiedad, temblores, pesadillas, hipertensión, agitación, alteraciones sensoriales, insomnio, diarrea, anorexia, taquicardia, náuseas, sudoración. Veamos lo que pasa con la marihuana. Inquietud, irritabilidad, ansiedad, depresión, insomnio, sensación de cansancio, falta de apetito, pérdida de peso. Vamos por el PACO. Fatiga, comportamiento antisocial, dificultad, una alteración en el pensamiento y depresión. Acá, señor director, la verdad que todo tiene su precio. Y también desde este espacio hemos promocionado algunas cuestiones lindas que son prácticamente posibles en Salta, que es una ciudad maravillosa, geográficamente nos ofrece tantas oportunidades para disfrutar de un buen dique, de la navegación, del deporte, de trekking, montañismo. El clima es maravilloso. En realidad, a los 16 años, uno también está en condiciones de elegir su calidad de vida en el futuro. Y como ustedes van a elegir en las PASO, y no va a ser una elección fácil, porque, como lo veíamos acá con Teresa Ovejero, la elección va a ser bien complicada, ya que las opciones son muchas. Sería muy interesante que ocupen su tiempo en pensar su mañana. El tiempo es hoy. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies.